Ok. Me dice, si logro y si veo, me incorporo, y si no, de todas maneras, yo tengo que Ok, yo estoy aquí. Recomiendo que te salgas tantito de la compu, para que salgas, porque si no te estás tapando tú solo. Exacto, y aquí tenemos espacios, ¿no? Recuerdo mi presentación. Ariel, ¿le avisamos que vamos a empezar? Sí. ¿Él va a presentar? Nada más que no lo Ariel, veo. no, sí. No, nada más le avisamos de que ya y te arranca. Listo. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos. Vamos a dar inicio a esta mesa y les damos la bienvenida. Los comités académicos de las carreras de Relaciones Internacionales y de Derecho, así como los consejos académicos del área de las ciencias sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, les dan la más cordial bienvenida a la mesa México frente al examen periódico universal. Por lo que para dar inicio a esta mesa, cedemos la palabra a nuestras autoridades. La maestra Gabriela Ramírez Márquez, en representación del Comité de Relaciones Internacionales, y el maestro Alfonso López Reyes, en representación del Comité de Derecho. Muchas gracias, doctora Costa. Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto que estén aquí acompañándonos en esta mesa de análisis. Saludamos también a las personas que siguen la transmisión vía redes sociales institucionales. Y bueno, quisiera yo vamos a iniciar de hecho con un muy breve mensaje para dar espacio a nuestros especialistas. Y bueno, yo quisiera, como representante del Comité de Relaciones Internacionales del Consejo Académico de Área de las Ciencias Sociales, agradecer y reconocer el esfuerzo que se hace porque esta mesa de análisis se lleve a cabo, resaltando antes que nada que esta mesa, este evento es producto del trabajo y la coordinación de 8 entidades académicas de la UNAM. 4 de Relaciones Internacionales, 4 del área de Derecho, y para nosotros es un gusto y un privilegio que se materialice el trabajo de estos comités a través de un grupo de especialistas que nos va a venir a hablar justamente sobre este tema transversal a las 2 licenciaturas, Derecho y Relaciones Internacionales, que son los derechos humanos, algo que permea prácticamente en todas las áreas que nosotros estamos estudiando y por lo cual es necesario profundizar y atender cada una de las temáticas de las áreas, de los ejes que vamos teniendo enfrente. Será un privilegio escucharlos. De mi parte les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida a la comunidad de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y a quienes nos siguen también en las facultades hermanas de Aragón, de Ciencias Políticas, de Estudios Superiores, también en otras latitudes y de los institutos que de manera especial tienen como objeto de estudio el área social. Este es un esfuerzo multidisciplinario entre las licenciaturas de Relaciones Internacionales y de Derecho, y el día de hoy vamos a presentar, si me permiten expresarlo así, las primicias o los avances de la realización de este examen periódico universal en materia de derechos humanos, contando con una autoridad muy reconocida, precisamente de ONU Derechos Humanos. Se encargará el doctor Cristian a continuación de hacer las presentaciones y a partir de ello invitarnos a hacer una reflexión en torno precisamente a la divulgación, la protección y la garantía de los derechos humanos a partir de 2018, y con esta nueva, digamos, entrevista,
esta nueva oportunidad que tiene el Estado mexicano de demostrar qué es lo que ha hecho a partir de entonces. Y precisamente de cara a ello, enfrentando lo que haya que enfrentar, ¿no? Sin temor a que nos digan que hemos hecho lo que hayamos hecho, poco o mucho, o nada. Mirar hacia el futuro y cuestionarnos a nosotros mismos en el rol que nos toca estudiando como funcionario público, como gobernado, bajo la premisa de que los derechos son de todos y debemos ejercerlos. Esa es la cultura anclada en la paz, lo que nos debe mover como universitarios, y este ejercicio tiene esa finalidad. Sin más, agradezco nuevamente que se den cita presencial los que están en este auditorio 2, Miguel de la Torre, y aquellos que nos están siguiendo por redes sociales. Muchas gracias. Ya sin mayor preámbulo, me voy a permitir decir unas líneas del moderador, porque luego el que presenta no es presentado. A mi izquierda está quien va a conducir la mesa, una mesa de muy alto nivel. Es el doctor Cristian Miguel Acosta García. Él es profesor de carrera, entre otras actividades que ha desarrollado, además de la asignatura o las asignaturas con las que compartimos las divisiones de Ciencias Jurídicas y de Derecho en el sistema abierto, vinculadas a los derechos humanos, al derecho constitucional. También es el titular del Seminario de Derechos Humanos que está anclado en la División Suayet. Es también el titular de la Cátedra Especial José Vasconcelos, precisamente durante el año en curso. Ha liderado grupos de trabajo estudiantil fundamentalmente dedicados al estudio de los derechos humanos. Ha preparado y llevado a concurso a través de los que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, camino o rumbo a la Corte. También ha llevado ante diferentes foros nacionales e internacionales opiniones consultivas y amicus curiae. Todo ello ha puesto en alto el nombre de nuestra facultad, de la licenciatura en Derecho, no importando la modalidad, y ha hecho una integración de la carrera de filo, de cara, haciendo punta de flecha con el nuevo, lo que pretendemos sea un nuevo enfoque de estudio del derecho basado o centrado en los derechos humanos. Nuevamente les pido un aplauso para el doctor Cristian Miguel Acosta. Muchas gracias, doctor. Para dar paso a la mesa, le doy la palabra. Nosotros vamos a estar aquí acompañándolos y daremos paso a que suban los especialistas. Muchas gracias. Pedimos que suban, ¿no? Bueno, les pedimos por favor a nuestros distinguidos ponentes si pueden acompañarnos y les damos un aplauso, por favor. Sí. Bueno, pues no esperábamos ese reconocimiento. Muchas gracias a nuestras autoridades, al maestro Alfonso, a la maestra Gabriela. Y pues vamos a entrar en materia a un tema que es muy importante, a un tema que está en boga, a un tema que será motivo de discusión y análisis durante este año y durante los próximos 4 años. Al efecto, es para mí un gusto presentarles
En primer lugar, a la maestra Jimena Ramos Pedruesa Ceballos, que es coordinadora de la Unidad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para quien pido un fuerte aplauso. También está con nosotros el doctor Alberto del Castillo del Valle, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, facultad hermana de la carrera de Derecho, para quien también pedimos un fuerte aplauso. Y también estará por nosotros en unos breves minutos, con este tiempo, con este clima que complicó un poco el tránsito en la ciudad y más en viernes, la doctora Rosa Merlín Rodríguez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la carrera de Relaciones Internacionales, que se estará sumando a lo largo de este evento. Por mi parte, los saludo con gusto, Cristian Acosta, responsable del Seminario Permanente de Derechos Humanos SUAYET, y como ya lo dijeron, hoy tendré el privilegio, el gusto de fungir como moderador, por lo que me permito realizar dos anuncios de carácter logístico. El primero, podrán realizar sus preguntas a través del formulario que hemos preparado para ustedes, ingresando al QR que está visible aquí en el auditorio y que también compartiremos con ustedes vía Facebook para que hagan sus preguntas. El segundo es que en dicho formulario encontrarán también un link al repositorio que hemos preparado sobre el examen periódico universal, con una infografía que esperamos sea de utilidad y que da también seguimiento a los ciclos previos que se han desarrollado por parte de Naciones Unidas en estos temas. Esperamos que sean de utilidad. Hechos los comentarios logísticos pertinentes y a manera de prolegómeno, queremos referirnos un poco al examen periódico universal como un mecanismo relativamente reciente que permite a Naciones Unidas recabar información de las autoridades de los estados, expertos, grupos independientes, instituciones y organizaciones de la sociedad civil para verificar si estamos o no cumpliendo con derechos humanos en el país. Los exámenes se realizan cada 4 años y medio y México ha sido examinado en 3 ocasiones, 2009, 2013 y 2018. Y precisamente para 2024 nos encontramos en un 4º ciclo. Así, el EPU nos va a permitir identificar áreas de oportunidad, verificando qué estamos cumpliendo, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y dónde tenemos áreas que necesitamos mejorar en el tema de derechos humanos. En el 3er ciclo, como proemio, nos hicieron 262 recomendaciones. En ella nos pidieron ratificar 3 tratados internacionales del ámbito interamericano. 1 de personas adultas mayores y 2 ligados con discriminación racial e intolerancia. Es importante advertir que durante este tiempo de 2008 a la fecha, esos 3 tratados internacionales ya han sido ratificados por México y reconocidos como tal por el sistema interamericano. Otra recomendación importante es que en el ciclo pasado se nos recomendó aceptar la competencia de un comité sobre desaparición forzada para conocer de peticiones individuales. Sabemos que en el país uno de los temas más importantes, más álgidos, ha sido la desaparición de personas, y acudir a este Comité de Naciones Unidas era una puerta adicional para hacer frente a este esquema de violencia generalizada y de pérdida de personas. México aceptó después de esto la competencia del Comité de Desaparición Forzadas de ONU, e inclusive ya hay mucha gente que acude a este comité. La Corte recientemente, durante este año y el pasado, ha reconocido la competencia y la obligatoriedad de resoluciones que emite el Comité de Desaparición Forzada. Entonces, estos ejemplos nos hablan de la importancia y cómo impacta la labor del EPU sobre las acciones de México. El 4º ciclo nos traerá nuevos parámetros y elementos que de manera objetiva nos permitirán advertir qué tanto hemos cumplido con estas obligaciones internacionales y nos ayudarán a comprender los principales retos que tendremos al final de este sexenio y los primeros 4 del nuevo gobierno que entrará a mediados de este año. Sin más preámbulo, me permito presentar a la maestra Jimena Ramos Pedruesa, quien es abogada por la Escuela Libre de Derecho y maestra en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales por la Universidad de Oregón. Durante 11 años colaboró en diferentes organizaciones de la sociedad civil en México y Estados Unidos.
enfocadas en la defensa del derecho a un medio ambiente sano y a otros derechos a través del litigio. Desde hace 3 años es coordinadora de la Unidad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, así como profesora en la Universidad Iberoamericana. Para nosotros es un gusto, un placer y un honor tenerla el día de hoy con nosotros, porque es una de las principales involucradas en la integración del EPU para nuestro país. Le damos un fuerte aplauso y le cedemos la palabra. Bueno, pues ahorita en lo que empezamos con la logística, quisiera agradecer pues a la UNAM, a las diferentes divisiones que están en este evento organizando y pues sobre todo su presencia. Me complace mucho ver un auditorio pero tan nutrido, siendo viernes en la tarde, que llovió después de tanto calor que había hecho. Entonces, para mí pues es un honor estar por acá con ustedes. Y bueno, como ya mencionaba Cristian, pues yo vengo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Nosotros estamos aquí como parte de un acuerdo con el Estado mexicano para llevar a cabo diversas acciones de monitoreo de la situación de derechos humanos en el país, de asesoría técnica a gobierno, a sociedad civil, a academia, a empresas, a diferentes actores que tengan algún tipo de involucramiento con los derechos humanos. Entonces, pues también creemos muy importante empezarnos a involucrar con las universidades y aquí le agradezco mucho al doctor Cristian porque pues ha sido un aliado durante ya un par de años de la oficina, nos ha invitado a muchos eventos, hemos coincidido, entonces siempre agradeciéndole pues esta apertura y esta invitación. Entonces un poco el día de hoy me voy a enfocar en explicar un poco de dónde viene el examen periódico universal y un poquito cómo ha sido este proceso de México ante este examen. Entonces, sin más, un poquito para recordar de dónde viene este examen, pues hay que ver un poco el Sistema Universal de Derechos Humanos. Ay, creo que ya hice algo. No, hice algo. Discúlpenme. Entonces, como muchos recordarán porque vienen de la carrera de Derecho y de la carrera de Relaciones Internacionales, pues tenemos esta Asamblea General de la ONU que está en Nueva York, que sucede, y esta Asamblea General pues tiene diversas funciones. Entonces, la Asamblea General es quien adopta los diferentes tratados de derechos humanos y estos tratados de derechos humanos pues tienen algunos órganos de tratado, que son los comités que ya ahorita el doctor mencionaba, uno de ellos que es el Comité contra la Desaparición Forzada, y también la Asamblea General tiene diversos órganos y uno de ellos, el que ahorita nos importa, es el Consejo de Derechos Humanos. Este Consejo de Derechos Humanos tiene diversas funciones, diversas facultades y uno de ellos es el examen periódico universal del que hoy vamos a hablar, pero también tiene otras como procedimientos especiales, facultades de investigación y de denuncias, sobre todo de estados que no tienen competencia o que no han sido parte de tratados internacionales de derechos humanos, pero pues hoy no es la materia de la plática. Y bueno, un poquito el Consejo de Derechos Humanos hay que recordar que es creado por la Asamblea General en 2006. Este consejo es creado después de que se desaparece la Comisión de Derechos Humanos. Esta Comisión de Derechos Humanos fue creada desde 1945, cuando después de que se adopta la Carta de Naciones Unidas, y esta comisión tiene primero varias funciones que cumplió, como crear tratados internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, esta comisión llevó a cabo varios trabajos, pero en 2006 la Asamblea General decide cambiarle de nombre y reforzar varias de las funciones que ya tenía la comisión, entonces crea este consejo. Entonces, este consejo es un órgano intergubernamental. Su principal función es fortalecer y promover los derechos humanos a nivel internacional dentro de este sistema universal. Se reúne 3 veces al año, normalmente son 12 semanas en todo el año, que son en los meses de marzo, abril, junio, julio y septiembre y octubre, dependiendo de cada año y de la programación y de los miembros del consejo. Este consejo está conformado por 47 países, 47 estados. Entonces, por ejemplo, aquí les puse algunos de los estados que están actualmente en el Consejo de Derechos Humanos y México es uno de ellos. México, pues, es uno de los estados que más participación tienen estos órganos multilaterales, intergubernamentales. Entonces, México este año, bueno, en este periodo es parte del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, ¿cuál es su función?
la adopción de resoluciones y recomendaciones. Entonces, probablemente ustedes han escuchado que el Consejo de Derechos Humanos adopta resoluciones. Hace un par de años, por ejemplo, adoptó una resolución en donde se reconoce el derecho a un medio ambiente sano, porque en diferentes países, a diferencia de nuestro país, no se reconocen sus constituciones. Entonces, el Consejo ha reconocido, por ejemplo, este derecho, o ha reconocido cuestiones sobre algunas poblaciones en específica, derechos en específico, o hacer llamados también a los estados para tomar acciones en diferentes temas. También adopta estándares de derechos humanos, entonces muchas veces podemos acudir cuando no sabemos cuál es el contenido de un derecho o tal vez no se ha desarrollado a nivel interno, pues podemos acudir al Consejo de Derechos Humanos y a la adopción de estos estándares. Tiene poderes de supervisión sobre la situación de derechos humanos y en general es un foro donde se comparte información entre los estados, pero también entre la sociedad civil y también promueve la asistencia técnica. Entonces, muchas veces las organizaciones de la sociedad civil participan en diversas acciones, en diversos foros, en diversas actividades que se realiza dentro del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, como les comentaba, el Consejo tiene varios órganos, tiene varias funciones. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es el examen periódico universal. Hasta arriba van a ver que tiene un grupo de trabajo de este examen periódico universal y tiene otros, otros mecanismos que tal vez ustedes han escuchado que son subsidiarios. Entonces, por ejemplo, tiene el mecanismo de expertos sobre personas, sobre pueblos indígenas, cuestiones sobre minerías, el foro social, que tal vez lo han escuchado, el foro de empresas y derechos humanos. Tiene también otros grupos de trabajo intergubernamentales de composición abierta. Entonces, tenemos temas de, por ejemplo, de personas afrodescendientes sobre la declaración y el programa de acción de Durban, o sobre temas de capacitación de derechos humanos. Entonces, tiene una gran amplia gama de actividades el Consejo de Derechos Humanos, pero uno de ellos y el que creemos que es más importante es el examen periódico universal. ¿Y por qué creemos que es muy importante? Porque pues es un proceso especial, es un mecanismo, ya decía el doctor, de revisión periódica del historial de los derechos humanos de los 193 estados que son miembros de la ONU. Entonces, aquí a diferencia de otros procesos en donde tal vez los estados aceptan o no la competencia, en este proceso todos los estados que son parte de Naciones Unidas entran a este proceso. Entonces, por ejemplo, China, que es uno de los estados que tal vez no firma tratados internacionales sobre derechos humanos, participa y es examinado en este examen periódico universal. Entonces, como también mencionaba el doctor Cristian, pues los estados pues declaran en este examen cuáles son las medidas que han adoptado para cumplir sus obligaciones de derechos humanos y cómo se ha mejorado esta situación dentro de su país. Y también una característica única que tiene este examen periódico universal es que es una revisión entre pares, entre los estados. No es como un órgano diferente o superior que esté supervisando el cumplimiento de las obligaciones, sino entre los mismos estados están reconociendo y viendo cuáles son esos obstáculos, esos retos a los que se enfrentan los estados en materia de derechos humanos. Entonces, los estados realizan estas recomendaciones al estado examinado que puede aceptar o puede tomar nota. Es un mecanismo periódico y cíclico. Entonces, una vez que se forma el Consejo de Derechos Humanos en 2006, es donde empieza el examen de diferentes estados. Entonces, por eso es que México ahorita va en su cuarto ciclo, porque desde 2006 fue revisado, pero ahorita hablaremos un poquito más de ello. Y también se basa en un principio muy importante, que es la universalidad del examen, porque se revisan todos los derechos humanos, se revisan todos los países e igualdad de trato. Ningún país tiene beneficios sobre otro, ningún estado. Y también algo muy importante y una característica que creo que hay que reconocer de este examen es que ha habido 100% de participación de todos los estados. Ningún estado se ha negado a participar, a ser examinado, y entonces pues, nos puede dar como una luz de que es algo que los estados aceptan, reconocen y que por ello pues las recomendaciones que se hacen durante este examen periódico pues pueden ser exigidas o pueden ser utilizadas por la sociedad civil, como ustedes, como alumnas y alumnos, que se cumplan con las recomendaciones que se dan durante este examen periódico. Y algo también que es muy importante es que engloba todos los derechos humanos. Como seguramente ustedes saben, pues tenemos diferentes tratados de derechos humanos que reconocen diferentes cuestiones, ¿no? Tenemos por un lado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Entonces, en este caso se examinan todos los derechos humanos, no hay diferencia entre unos u otros, sino todos los derechos humanos. Entonces, como les mencionaba, este LEPU se crea cuando se establece el Consejo de Derechos Humanos en 2006 mediante la resolución 60/251,
que se refiere pues al deber de realizar este examen periódico basado en información objetiva y fidedigna sobre el cumplimiento de cada estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos de una forma que garantizará pues la universalidad del examen y también la igualdad de trato. Entonces, este proceso ha sido revisado por el Consejo un par de ocasiones mediante 2 resoluciones en donde pues se ha afinado un poco estos detalles de cómo es el examen, cómo es el diálogo y cómo es el proceso en general. Y bueno, el objetivo de este examen pues es mejorar la situación de derechos humanos en todos los países y que realmente tenga una consecuencia en los derechos de las personas. También aspira a que se proporcione asistencia técnica a los estados y los estados puedan mejorar su capacidad para mejorar las foros, aumenta la conciencia sobre algunas de las cuestiones de derechos humanos que tal vez no se habían dicho antes o que no se comunican tanto. También refuerza cuál está vínculo entre las recomendaciones de derechos humanos y la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y también identifica oportunidades de cooperación. Y bueno, ¿cómo es este ciclo? Este ciclo, como les decía, cuando empieza, los estados tienen la obligación de hacer un informe sobre cómo han cumplido con los derechos humanos, que es el proceso nacional. En el proceso nacional, los estados lo que hacen es que hablan con los 3 poderes de su estado, con el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y pues entre todos realizan un informe de cómo cada uno desde el ámbito de sus competencias está cumpliendo con sus obligaciones de derechos humanos. Como sabemos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen estas obligaciones de derechos humanos. Entonces realizan este informe de cómo han cumplido los derechos humanos. Una vez que se realiza y se hacen también consultas con sociedad civil, con universidades, con instituciones de derechos humanos, en este caso, por ejemplo, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con algunas comisiones estatales de derechos humanos, pues cómo se ha cumplido y se hace todo este proceso nacional. El Estado envía estos insumos, esta información, y el grupo de trabajo del EPU revisa esa información para ver y realmente corroborar. También en este caso, bueno, que vamos a hablar un poquito después de que hay otra información que recibe el grupo de trabajo, y después se lleva a cabo una sesión, que es el diálogo interactivo, en donde el Estado realiza y expone cómo se ha llevado a cabo pues el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos y todos los países pueden participar en esta sesión y pueden hacer preguntas y es donde se hacen las recomendaciones. Una vez que se hace este diálogo, se considera pues estas recomendaciones y se adopta un resultado en el pleno y el Estado acepta o no las recomendaciones y después se le da un seguimiento a esas recomendaciones. Y después se repite otra vez el ciclo, pero el Estado ya no empieza como una base cero sobre qué información da en su informe nacional, sino más bien lo que hace ya después del segundo, bueno, a partir del segundo ciclo, es que el Estado informa cómo ha cumplido con las recomendaciones del ciclo anterior, las que aceptó. Entonces, otra vez empieza todo el proceso, pero a partir de esas recomendaciones y cómo las ha cumplido. Entonces, lo que hace también el EPU es que recibe información de diferentes fuentes, no se queda solamente con la información que le hace llegar el Estado. El Estado hace todo este proceso, envía su informe nacional, pero también el grupo de trabajo del EPU recibe información, por ejemplo, del Sistema de Naciones Unidas del país. Entonces, por ejemplo, nosotros como Oficina del Alto Comisionado en México, hicimos todo este ejercicio con las diferentes agencias, fondos y programas del país, por ejemplo, con ONU Mujeres, con UNFPA, con UNICEF, con la OIM, con ACNUR, con todas estas otras agencias que tienen presencia en México y que conformamos el Sistema de Naciones Unidas en México.
y recopilamos información y de acuerdo al trabajo que cada una de estas agencias, fondos y programas hacen en el país, hicimos nuestro propio informe. Y en este informe nosotros reconocimos cómo el Estado mexicano ha cumplido con algunas de estas recomendaciones, como por ejemplo aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada y que incluso hizo una visita a México en 2021, que fue su primera visita como comité. Y también reconocimos otras cuestiones, avances en temas de género, de pobreza, de reducción de la pobreza y demás, pero también como nosotros trabajamos en el terreno y tenemos pues diferentes mandatos, cada una de estas agencias pues y dijimos cuáles son los retos que todavía vemos en nuestro trabajo día a día como Sistema de Naciones Unidas e hicimos un informe que enviamos al grupo de trabajo. Pero también es muy importante que otros interlocutores y otros actores envíen información. Y esto lo que generalmente suele ser organizaciones de la sociedad civil trabajando en diferentes temas de derechos humanos, instituciones de derechos humanos como las defensorías de derechos humanos, las comisiones de derechos humanos, pero también la academia. También la academia puede enviar información sobre cómo han visto desde su ámbito el cumplimiento de los derechos humanos y de estas recomendaciones del ciclo anterior. Como les decía, cuál es el proceso? Primero, este grupo de trabajo, conformado por los 47 miembros del Estado, pues son quienes hacen un análisis de todos estos informes. Y además, algo también muy particular es que se nombra una troika. ¿Eso qué quiere decir? Que 3 estados que son parte del Consejo de Derechos Humanos ayudan y asisten al estado examinado, que en este caso México, le asisten para hacer como un resumen de estas recomendaciones y para ser los relatores el día del diálogo interactivo. Entonces, esa troika se nombra unas semanas antes del examen y también es pública y pueden ver todos los documentos y pueden ver pues qué estados han apoyado a cada país. Entonces, se tiene este diálogo interactivo en una reunión con el grupo de trabajo, pero pueden asistir todos los países que son parte de Naciones Unidas, donde el Estado primero presenta su informe nacional y también se hacen estas preguntas y estas recomendaciones. Normalmente este diálogo interactivo dura 3 horas y media, en donde pues durante todo este tiempo se pueden abordar todos los diferentes temas de derechos humanos. ¿Y qué obligaciones de derechos humanos se tratan? Se tratan desde la Carta de las Naciones Unidas, que todos los estados que son parte de Naciones Unidas pues tienen la obligación de cumplir con esta carta. También se analizan las obligaciones establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como todos sabemos por acá, pues es el primer instrumento que es como la base para todos los demás tratados internacionales de derechos humanos y que establece pues varios derechos, como por ejemplo el derecho a no ser bueno, el derecho al libre tránsito, a la salud, a la integridad, a la libertad, todos esta amplia gama de derechos. También los diferentes instrumentos de derechos humanos de los cuales el Estado sea parte. Por ejemplo, dentro del Sistema Universal de Naciones Unidas, México ha firmado los 9 tratados internacionales, pero también se puede analizar el cumplimiento de otros tratados regionales, como por ejemplo también México que ha firmado todos los tratados del sistema interamericano, también se pueden analizar esas obligaciones, algunos compromisos y promesas voluntarias, es decir, en las declaraciones, algunos pactos que se han firmado que el Estado participa, y además el derecho humanitario internacional. Entonces se pueden ver todas esas obligaciones y pues los estados están en la libertad de preguntar y recomendar sobre todo este ámbito. Al final se hace un informe de resultados. En este informe se ponen todo el resumen de toda la información que se recibió, tanto del Estado, de otros actores y del Sistema de Naciones Unidas, y se recopilan todas estas recomendaciones que hacen los estados. Y el Estado examinado, ¿qué puede hacer? Puede aceptar o no las recomendaciones. Las que no acepta se le conoce como que toma nota de estas recomendaciones y pues puede no cumplirlas. Y un poco sobre México. México ha sido examinado 3 veces previo a este 4º examen. Por ejemplo, en 2009 fue el primer ciclo en el cual México fue examinado, recibió 159 recomendaciones y solo aceptó 147. Entonces vamos a ir viendo cómo México empieza a recibir muchas más recomendaciones, pero también vemos que México ha aceptado, conforme han ido aumentando las recomendaciones, ha aceptado un mayor número de recomendaciones. Entonces, en este tercer ciclo, por ejemplo, de 2018, recibió 264 recomendaciones y aceptó 262. Entonces, solamente no aceptó
Dos de ellas. Una de ellas era la protección de la vida desde la concepción y otra de ellas era cuestiones sobre la adopción de de un tratado internacional de Kuala Lumpur de algo de armas. Entonces, solamente vemos que en estos dos casos, pues no se aceptó. Las principales temáticas que se abordaron en el tercer ciclo, por ejemplo, cuestiones de institucionalidad, sobre todo tratándose de, por ejemplo, la independencia de la Fiscalía General de la República, la independencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también cuestiones sobre personas defensoras de derechos humanos. Ese ha sido un tema que ha sido recurrente durante todos los ciclos del EPU, la libertad de expresión. Derechos de las mujeres también ha sido uno de los temas más recurrentes durante los exámenes periódicos universales a México, la violencia contra las mujeres, contra las niñas, la prevención del feminicidio, el reconocimiento del feminicidio como delito y otras cuestiones relativas a los derechos de las mujeres, la prohibición de la tortura. Y también en el tema de la prohibición de la tortura, mucho se tomó en cuenta pues la creación de institucionalidad como el mecanismo para la prevención de la tortura, la ley para prevenir y erradicar la tortura, las investigaciones respecto a tortura. Y también en este último ciclo se habló mucho de justicia, tanto de la reforma penal, que ya veníamos viendo que desde 2008 tenemos la reforma penal, y también sobre todo el tema de la autonomía de las fiscalías, cómo están investigando las fiscalías, cómo se están resolviendo los casos a nivel penal. También un poco se habló de los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo desde el punto de vista de la discriminación, el tema de la consulta previa libre e informada, y también, como mencionaba el doctor Cristian, pues la ratificación de instrumentos internacionales, sobre todo los interamericanos, y, por ejemplo, la aceptación de la competencia del Comité contra la Eliminación de la Desaparición Forzada, pero también, por ejemplo, la aceptación de la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que hasta la fecha México no es no ha aceptado la competencia de este comité, y también el tema del Comité contra la Tortura. También otro tema recurrente ha sido los derechos de las niñas y niños, sobre todo pues tratándose de violencia, del tema de niñas y niños migrantes, sobre todo en tema de detención. El tema de la impunidad y la corrupción también han sido temas que estuvieron bastante tocados y recomendados en el tercer ciclo. El tema de la lucha contra la pobreza y también de algunos derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho de acceso a la salud, el derecho al agua. También se tuvo un par de recomendaciones sobre el derecho al agua. Y bueno, también algo que también se hace es que se hace un cuadrito que ustedes pueden buscar ahí, pueden encontrar en la página del EPU, donde se agrupan las recomendaciones por temáticas y se pone cuál fue la recomendación, si se aceptó o no, y pues las temáticas que ven. Entonces ahí puede ser como una forma muy didáctica en donde ustedes pueden ver cómo se han cumplido con estas recomendaciones y verlas por bloque. Entonces un poquito eso fue el tercer ciclo. Y el cuarto ciclo empezó desde el año pasado, desde 2023. Desde 2023 se abrió un momento, un plazo para que las otras personas interesadas, miembros de la sociedad civil, instituciones de derechos humanos y el sistema de Naciones Unidas en México, pues presentaran comentarios, que fue hasta julio del 2023. Luego había también en octubre de 2023 los informes nacionales. Y la sesión se llevó a cabo el 24 de enero, el diálogo interactivo. Entonces, como verán en la lista, varios países fueron examinados durante ese ciclo y México fue uno de ellos durante esta fecha. Entonces, un poquito aquí también reconocer cuál fue la participación de la sociedad civil durante este ciclo. La sociedad civil formó un colectivo, el colectivo EPU, y este colectivo lo que hizo es que reunió a más de 500 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional y local y realizaron diversos informes. Realizaron un informe general sobre la situación de derechos humanos en el país, pero también realizaron 16 informes temáticos sobre temas como desplazamiento interno forzado, desaparición forzada, empresas y derechos humanos, tortura, derechos de las mujeres. Entonces, es muy interesante leer cuál es la visión de las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado con víctimas, con titulares, con grupos, con pueblos. Entonces, ellas estuvieron haciendo diferentes actividades y enviaron estos informes y bueno, ahí les puse un poco el link donde pueden encontrar estos informes que se presentaron. Y la sesión de diálogo, como les mencionaba, se llevó a cabo el 24 de enero del 2024, empezó muy temprano, empezó a las 7 de la mañana hora México porque estaban en Ginebra.
¿Y quiénes asistieron por parte del Estado mexicano? La embajadora de México ante las Naciones Unidas, la Secretaría de Relaciones Exteriores, acudió el subsecretario sobre asuntos, el subsecretario Joel Hernández, que ahí está en la foto, y también llamó la atención que este año fueron algunos representantes del Congreso de la Unión, algunos diputados y senadores acudieron a la sesión del EPU y un poco pues empezaron dando un resumen de su informe nacional y fue cuando diversos estados hicieron sus recomendaciones. Se puede ver la sesión está disponible, se transmitió en línea ese momento, pero también se queda guardada en la página de Naciones Unidas y ahí ustedes pueden ver la sesión, hay traducción español, se puede ver en el idioma original. Y bueno, ¿qué información recibió el grupo de trabajo? Un poco lo que les comentaba. Se hizo este informe nacional de las diferentes instancias y de los diferentes poderes del Estado mexicano. Se hizo este documento del Sistema de Naciones Unidas en México, que yo tuve el privilegio de coordinar con las diferentes agencias, pero también de otros actores. De las instituciones de derechos humanos se presentó de la CNDH y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Solamente esas dos comisiones presentaron informes. De sociedad civil se presentaron 13 informes de organizaciones tanto locales, nacionales e internacionales, más los 13 informes conjuntos, que serían los 17 que presentó el colectivo EPU, más otras organizaciones que se juntaron y presentaron observaciones y reportes sobre el cumplimiento de derechos humanos ante el grupo de trabajo. Y también es interesante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también presentó información sobre cómo ha sido el cumplimiento de estas obligaciones. Y bueno, también ahí les dejé la página un poco donde se pueden ver todos estos documentos. Estos documentos son públicos, ustedes pueden acceder a ellos y es una buena radiografía de cómo las diferentes instituciones y actores están viendo la situación de derechos humanos en el país. Y bueno, en total México recibió 318 recomendaciones hechas por 115 delegaciones, o sea, por 115 países hicieron recomendaciones a México. Hicieron recomendaciones sobre todo por el tema de seguridad, por la situación de violencia, crimen organizado que se vive en México. Otra muy interesante que se hizo que no se había hecho en ciclos anteriores fue el tema de las Fuerzas Armadas, de cómo el Estado mexicano debería desmilitarizar la seguridad pública, esa en específico que me acuerdo muy bien que fue Gran Bretaña. Tema sobre impunidad y corrupción es un tema que ha continuado y que va a continuar. El tema de desaparición forzada también fue uno muy recurrente. Ahí los diferentes estados reconocieron que pues México ha tomado algunos pasos para avanzar respecto a la desaparición forzada, como por ejemplo la creación de la ley, creación de institucionalidad, pero muchos de los estados decían todavía hay retos como el reglamento, como el centro de identificación humana, el tema de protección, por ejemplo, las familias buscadoras. Entonces, hay cuestiones muy específicas sobre desaparición forzada. El tema de las personas defensoras de derechos humanos. En exámenes anteriores se había, por ejemplo, recomendado crear un mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas. En este ciclo lo que se hacía, pues era que lo que se recomendaba era que realmente este mecanismo fuera funcional, que se le dieran suficiente recursos, suficiente personal, y que las medidas que se dicten para las personas defensoras y periodistas realmente sean útiles y no se ponga en riesgo su vida. Para periodistas también se habló sobre el tema de libertad de expresión. Otro de los que hubo muchísimas recomendaciones fue violencia contra las mujeres y niñas. Ahí un poco pues se hablaba de las alertas de violencia de género, que a pesar de que México tiene muchísimas alertas de violencia de género, pues eso no ha impedido que pues continúe la violencia contra las mujeres y niñas. Sobre el tema de igualdad y no discriminación, por ejemplo, se recomendaban cuestiones sobre el fortalecimiento del CONAPRED, de algunos mecanismos que realmente se pueda denunciar la discriminación, pero también se hablaba de la discriminación y de combatir la discriminación contra grupos específicos, por ejemplo, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, personas con discapacidad, y también contra mujeres, niñas, personas adultas. Y también otro tema que fue de gran relevancia fue el tema de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas y desplazadas internas, es decir, personas en movilidad humana.
Entonces hicieron varias recomendaciones para garantizar sus derechos y sobre todo pues sabiendo cuál es la situación actual y el contexto actual de movilidad humana, que México pues es un país de origen, tránsito, retorno y devolución de personas migrantes, solicitantes de asilo y pues que también nos enfrentamos al fenómeno del desplazamiento interno forzado en el país. Entonces pues son bastantes recomendaciones. Y bueno, ¿qué sigue? Ahorita México todavía no dice si acepta o no estas recomendaciones. Tiene hasta antes de la siguiente sesión del Consejo de Derechos Humanos, que va a ser en junio de 2024. Entonces esperamos que a finales de mayo, principios de junio, México pues pueda decir cuáles de estas recomendaciones acepta o no. Entonces esto se va a publicar y esto pues creo que puede ser un instrumento que sería útil pues estar viendo, estar al pendiente para ver cuáles de estas recomendaciones podemos utilizar y se pueden utilizar para ver cómo se ha cumplido sus obligaciones de derechos humanos. Y hay hasta ahorita 3 instancias donde se puede hacer un seguimiento cómo se han cumplido estas obligaciones de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un sistema de seguimiento y atención a estas recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos que incluye diversos mecanismos, pero incluye el examen periódico universal. Entonces, ahí podemos darle seguimiento. Hay otro sistema nacional para la evaluación del nivel de cumplimiento de derechos humanos, que es una plataforma que desarrollaron pues varias instituciones, incluyendo SEGOV, la Secretaría de Relaciones Exteriores e incluso el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, que pues es un orgullo que una institución pública esté ahí participando, y también la Presidencia de la República. Y también la CNDH tiene un semáforo de la evaluación del cumplimiento de las recomendaciones internacionales. Entonces, todos estos instrumentos se pueden ver cómo se ha cumplido y pues en lo que llega el siguiente ciclo, que pues probablemente sea por allá de 2028, 2029. Entonces, mientras nosotros pues tenemos a nuestra disposición todas estas recomendaciones y con ellas pues seguir viendo y exigiendo al Estado mexicano pues que cumpla con estas recomendaciones sobre derechos humanos y pues bueno, seguir como tratando de garantizar estos derechos para todas y todos. Y bueno, yo con esto terminaría y pues muchísimas gracias por su atención. Bueno, nos han dado un recorrido bastante amplio y profundo sobre lo que implica el EPU. Identificar esto que es muy interesante, es un diálogo entre pares, es un diálogo entre países donde vamos a tener principios de universalidad, igualdad de trato, todos los derechos para todas las personas y como podemos advertirlo, pues son todas las dinámicas que tristemente o fehacientemente podemos identificar en nuestro día a día. ¿Qué tan seguros nos sentimos? ¿Qué personas conocemos que han sido desplazadas? ¿Qué personas han desaparecido? ¿Qué medidas de seguridad tomamos en el país? ¿Cómo garantizamos los derechos de las mujeres? ¿Cómo garantizamos los derechos de las niñas? Hoy amanecimos con la noticia de un feminicida en la Ciudad de México y pues advertimos que tristemente no siempre se cumplen con estos elementos. Pero tenemos por otra parte estos mecanismos donde al final vamos a advertir qué acepta y qué no acepta el Estado mexicano para tomar las políticas públicas específicas. Importante visualizarlo y advertir que aquí esta también es un área de oportunidad para nosotros y nosotras como abogadas, abogados, estudiantes de RI y otras materias donde podemos estar utilizando todos estos elementos para el desarrollo de nuestras actividades profesionales y, ¿por qué no?, pensar como Jimena en ser parte de un organismo o fondo de Naciones Unidas. Toca el turno de hablar con el doctor Castillo del Valle, de quien me permitirá leer su reseña curricular. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, maestro en Ciencias Penales por el INACIPE y doctor en Cultura de Derechos Humanos por el Centro Universitario Columbia. Doctor honoris causa por el Centro Universitario Columbia. Es profesor de la Facultad de Derecho de la FES Aragón, donde imparte la materia de Derechos Humanos, y aquí en nuestra casa, la FES Acatlán, también es profesor. También imparte cátedra en el INECIPE, en la Universidad de Tlaxcala y en el Centro Universitario Columbia. Es rector honorario del Centro Universitario Allende, de Tula de Allende, Hidalgo, y es autor de diversos libros jurídicos. Cedemos la palabra al doctor Alberto, a quien le permitimos realizar como preguntas detonadoras. ¿Qué alcances jurídicos tiene y tendrá el EPU en nuestro país? ¿Y en qué medida debemos acercarnos como abogados al análisis de este examen? Los derechos humanos
son las prerrogativas que le permiten a cada uno de los individuos que pertenecen a la familia humana desenvolverse plenamente en su devenir cotidiano y con ello alcanzar su felicidad. Estos derechos reafirman la dignidad humana. Esa es una idea de derechos humanos que da pauta para decir que qué bueno que la Facultad de Estudios Superiores Acatlán lleva adelante esta actividad académica para que nosotros tengamos la certeza de que estos derechos, estas prerrogativas van a resguardarse, van a protegerse, pero sobre todo van a respetarse. Agradezco la invitación que se me ha hecho para estar con ustedes esta tarde y la primera, después de esa introducción, la primera exposición es la respuesta a la pregunta de don Cristian. ¿Qué se tiene que hacer? Respetar los derechos humanos. Respetar las recomendaciones que están haciendo, como dijo doña Jimena, los pares, las recomendaciones que se hacen por parte de este consejo, que por cierto México fue el país que por primera vez presidió dicho consejo. Hay un reconocimiento para este evento por la situación de tener nosotros la posibilidad de conocer qué es este estudio, este examen que se está haciendo periódicamente. Hay este reconocimiento al examen y por lo tanto se aprecia la preocupación que tenemos los universitarios por el respeto a los derechos humanos. Por ello, reitero, estas recomendaciones deben acatarse, no simple y sencillamente tomarlas como en la broma se ha hecho en las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, tenerlas como meras llamadas a misa, quien quiere va y quien no, no. Aquí tenemos que acatarlas y sobre todo nosotros, me uno a doña Jimena, me encantó su exposición, me uno a ella en lo siguiente. Nosotros, como individuos que pertenecemos a esta sociedad, debemos preocuparnos por hacer que se respeten los derechos humanos. ¿De qué me sirve a mí, no a mí Alberto, a mí mexicano en general, tener garantizados mis derechos humanos si no se respetan las garantías? ¿De qué me sirve, a mí ahora sí, Alberto, abogado, promover 1 o 1000 juicios de amparo, obtener sentencias concesorias del amparo si no se cumple la sentencia? Pues lo mismo pasa en este rubro. ¿De qué me sirve que los países del mundo preocupados porque se respeten los derechos humanos aquí, allá y acullá, que se preocupen por voltear a vernos a nosotros y ver la triste situación en que estamos viviendo en los temas de desaparición forzada, violencia contra mujeres, protección de personas defensoras de derechos humanos, libertad de expresión, cuestiones de la administración de justicia, entre otros? ¿De qué me sirve que ellos vean esta situación si nosotros somos indolentes? Si nosotros como país no cumplimos y como sociedad no nos preocupamos, porque estas recomendaciones, que no son meras venganzas políticas, etcétera, sino recomendaciones, lo dijo doña Jimena, de nuestros pares, que nosotros no tengamos la capacidad de exigir el respeto. En última instancia, ¿qué es lo que buscaría yo? Ahora sí, Alberto, ¿qué buscaría? Que en mi país hubiera un pleno respeto a los derechos humanos, a las garantías. Dice doña Jimena que se han celebrado todos los tratados internacionales. Hace unos días decía en la clase universitaria, México no tenía por qué hacerse del rogar para firmar los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales, si todo esto es parte de su constitución. Pues lo hubieran firmado en primer lugar, hombre, pero se ponen medio roñositos y no hacen las cosas. Por cierto, gracias, doña Jimena. Puso la fotografía de don Joel García Hernández, aunque ustedes no crean, fue mi compañero, se ve más viejo que yo.
yo estoy un poco más mayor que él. Fue mi compañero hace algunos ayeres en la Facultad de Derecho. México ha firmado la totalidad de los tratados. ¿Bastará ello para estar dentro del respeto a los derechos humanos o sus garantías? México ha aceptado las recomendaciones cada vez mayores. Ello indica que no se han respetado los derechos humanos y ello indica que nosotros, sobre todo nosotros, los universitarios, los que decimos que conocemos estos temas, nos preocupemos por jalarle las orejas al gobierno y hacerlos que respeten estos derechos. Hay que quitarnos esa situación en que nos encontramos a veces de que hay que flojera, hay que actuar, hay que hacer las cosas. Hoy es el derecho de no sé quién, mañana tal vez sea el mío. Por ello, hay la necesidad, pero importantísima, de cumplir, de respetar, de acatar estas recomendaciones y que nosotros, siguiendo a doña Jimena, abramos los ojos y veamos lo que está pasando cada día, bueno, cada examen, más recomendaciones en lugar de que haya menos recomendaciones. ¿Dónde queda esta idea de la progresividad en los derechos humanos? Hagamos lo que tenemos que hacer nosotros, reitero, nosotros como universitarios, como integrantes de esta extraordinaria y magnífica casa de estudios, tenemos la obligación de velar por el respeto de las garantías. Y si la garantía ya fue violentada, entonces dar pauta para que en su momento se respete la recomendación. Una reflexión de su servidor un tanto cuanto, pues, digamos que pueril, pero preocupante, y que no es nada más mía, es de muchísimos de nosotros. ¿Qué va a pasar de mí el día de mañana cuando la arbitrariedad del gobierno llegue a tal grado que se despreocupe por atender cada una de las garantías? ¿Qué va a pasar cuando la arbitrariedad nos alcance a todos y todos seamos triste y erróneamente llevados a una cárcel o privados de nuestros derechos, de nuestra propiedad? Perdón, le dije que es un tanto cuanto pueril. Recordando aquel programa de los años 70, ¿quién podrá salvarnos? Bueno, hoy tenemos nosotros ya las recomendaciones de los estados del Consejo. Tomemos en consideración estas. En lugar de ver el partido de mañana, vamos a leer las recomendaciones. Vamos a ver qué es lo más preocupante y algo de gran trascendencia. Y hago la aclaración, don Alfonso no me dio línea para decir esto, pero tomen estas recomendaciones y de allí pueden sacar ustedes, jóvenes, pueden sacar un tema para una tesis. No se titulen por diplomados ahora, titúlense con tesis, pero tesis propositivas, tesis que trasciendan y tesis que hagan ver que en la Universidad Nacional Autónoma de México se piensa y se actúa y se pretende ir para adelante y no caer en una flojera. Cierto estoy, pues lo he vivido, hombre, lo vivo todos los días en clases. Cierto estoy que cuando éramos muy felices, pero vino la pandemia y qué friega nos paró. Bueno, superemos esa situación que nos trajo la pandemia, pongámonos, como vulgarmente se dice, las pilas, trabajemos en este tema del respeto a los derechos humanos. Veamos la cuestión relativa al aspecto relacionado con las recomendaciones y no olvidemos, por favor, lo que está en juego no es el patrimonio del otro. Lo que está en juego es lo más mío que tengo.
lo más mío que hay. Y lo más mío que hay y que tengo son mis derechos humanos. Mis derechos humanos que me permiten desenvolverme plenamente en mi devenir cotidiano y que gracias a ellos puedo alcanzar las metas que me propongo. Claro, yo sí me propongo muchas metas, soy muy aspiracionista y alcanzar las metas que me propongo y con ello la felicidad, pero que al mismo tiempo estos derechos son la base o son el sustento, son el sostén de lo que implica el ser humano, la dignidad humana. Por ello, mi querido Cristian, lo que respondo a la pregunta es, acatemos o hagamos acatar estas recomendaciones que no son, perdón por lo que voy a decir, se oye muy político electorero, pero es la reacción actual, no son de nuestros adversarios, son de nuestros pares que se están preocupando por lo que pasa en México. El derecho internacional de los derechos humanos nace ante la necesidad de que en todos los países del mundo, en cualquier confín del mundo, esté debidamente protegido y respetado el derecho humano. La Organización de las Naciones Unidas se ha preocupado por hacer estos exámenes periódicos universales, porque es para todos, no nada más para el que me cae mal. Y a partir de allí, tomémoslo nosotros en cuenta. Como representante en esta noche de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Acatlán, la invitación y agradezco y reconozco plenamente la gran aportación que ha hecho doña Jimena Ramos Pedruesa Ceballos esta noche. Y si me lo permiten, está invitada a participar en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón porque necesitamos esta clase de pláticas para despertar. A todos ustedes, muchas gracias. Un paréntesis, esto no estaba en el libreto, viene a colación. El próximo 2 de junio tenemos una fiesta cívica. Por favor, vayan. Por favor, voten. Y como universitarios, analicen las propuestas, elijan la que más convenga a sus intereses y voten. No me dejen a mí que yo elija por ustedes. A mí me quedan 20 años en este mundo, pero ustedes, jóvenes, les quedan 80. Que no sean 80 años que en quién sabe qué situación van a encontrarse por haberme dejado a mí decidir sobre su futuro. Decidan su futuro, voten, que en última instancia es un auténtico derecho humano. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Alberto del Castillo y a este llamado que nos hace a ejercer, a final de cuentas, nuestros derechos políticos de manera fehaciente y de manera consciente para hacerlos respetar ante las autoridades, ya sean del ámbito municipal, estatal o federal. Lo importante es, con las herramientas que nos da la carrera de Derecho o inclusive Relaciones Internacionales, actuando en los diferentes organismos respectivos, pues poner un alto a estas arbitrariedades por parte del gobierno y hacer respetar los derechos humanos. Toca el turno a la doctora Rosa Merlín Rodríguez, de quien me permitiré leer su reseña curricular. La doctora Rosa Merlín es académica adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en Derecho por la facultad respectiva, todas de la UNAM. Cuenta con estudios de doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza en la Universidad de Salamanca, España, y cursa el doctorado en Ciencias Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Sus líneas de trabajo son el derecho internacional y la gobernanza global, ciberespacio y ciberpoder, y ha impartido varias ponencias nacionales e internacionales, además de publicar diversos artículos académicos.
Se desempeñó como jefa de la División de Estudios Profesionales, secretaria académica y técnica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios. Además, es coordinadora del Seminario Jurídico de Relaciones Internacionales y Seminario Jurídico de Temas Contemporáneos en el marco de la Cátedra Fernando Solano. Agradecemos su presencia a la doctora y le pedimos que desde su experiencia nos diga cuáles son los alcances, implicaciones y compromisos que tiene el EPU para México en el marco internacional. Muchas gracias, doctora. Muy buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias a la maestra Gabriela Ramírez Márquez por la generosa invitación y por supuesto a cada uno de los integrantes del podium. Yo traía una presentación, pero para no atropellar ni repetir ya algunas cuestiones que se han tocado, voy a retomar algunos puntos que me parecen relevantes. Como ya nos explicó la maestra Jimena, cuando hablamos del EPU, pues hay que entender que es parte de los mecanismos del sistema de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. El EPU, a diferencia de otros sistemas de monitoreo, como algunos que están basados en tratados, me parece que hay que rescatar que permite crear nuevos compromisos en materia de derechos humanos. También cabe resaltar que es un proceso regular porque se realiza esta evaluación cada 4 años, es sistemático, tiene una metodología y, por supuesto, es periódico. Está diseñado con objetividad. Ya nos comentó la maestra Jimena que se basa en la evaluación de 3 informes, tanto del Estado que va a ser evaluado, así como de otros organismos internacionales y, por supuesto, de agentes como la Organización de la Sociedad Civil. Y esto permite realizar un seguimiento de las obligaciones estatales de los estados. Cabe también resaltar que México, pues actualmente ocupa el puesto 116 de 142 países en el índice global de Estado de Derecho, lo cual me parece pues sumamente delicado, y ocupa el puesto 23 de 32 en América Latina. Entonces, pues como podemos observar, pues el Estado mexicano tiene una gran labor que por supuesto tendrá que atender. Como ya nos explicó, nos explicaron anteriormente, el pasado 24 de enero, México se sometió por 4ª vez a este examen periódico. Y en este sentido, creo que es importante que vayamos reconociendo pues cuáles son estos avances. El primero tuvo lugar en febrero de 2009, el segundo en octubre de 2013 y el tercero en noviembre de 2018. De la reciente examinación a México, que abarca de 2018 a 2023, es importante resaltar pues algunos aspectos. Por un lado, fue notorio que a diferencia de las evaluaciones anteriores, por ejemplo, que es algo que informan también algunas organizaciones de la sociedad civil, es que no se incluyó en la delegación mexicana, por ejemplo, a representantes del Poder Judicial ni a entidades relevantes de la Fiscalía General de la República, y esta presencia resultaba fundamental para brindar, ¿no?, una comparecencia con una perspectiva del Estado para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la crisis de derechos humanos del país. Y obviamente esto obedece a una cuestión política porque sabemos que hay una confrontación, estamos en una mesa académica, pero es evidente, del Ejecutivo y el Poder Judicial, y creo que esto pone en evidencia quienes acudieron a la delegación. Y en este sentido,
es importante tenerlo también en consideración. Durante los ciclos de evaluación de este examen periódico universal de 2009, 2013 y 2018, México recibió un total de 531 recomendaciones sobre diversos temas relacionados con derechos humanos, donde se incluyen áreas de la administración de justicia, la seguridad pública, derechos de las mujeres, pueblos indígenas, libertad de expresión, justicia militar y, por supuesto, esta necesidad de armonizar las leyes con la Constitución. También se abordaron aspectos como el combate a la pobreza y ciertos delitos y, por supuesto, que la promoción de los derechos humanos con los grupos vulnerables. Sin embargo, cuando se analizan las recomendaciones en este cuarto ciclo, pues nos damos cuenta que siguen incidiendo en estas áreas. En este cuarto ciclo se están emitiendo 318 recomendaciones formuladas por los estados participantes, lo cual me parece también grave porque ha aumentado durante este periodo. Es decir, el Estado mexicano tiene que cumplir estas obligaciones, no solo las que están en los tratados que México ha ratificado, sino también en este seguimiento que ofrecen pues estos informes. Los temas más destacados en las evaluaciones fueron asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, violencia de género, hubo un aumento en los feminicidios, derechos de los migrantes. Sabemos que México es pues un país donde transitan muchos migrantes de Centroamérica y América Latina en búsqueda de llegar a Estados Unidos, no de quedarse, pero ante las complicaciones muchas veces tienen que quedarse. También sobre discriminación hacia indígenas, afrodescendientes y a personas con discapacidad, así como el caso Ayotzinapa. Pero bueno, ¿por qué es importante este examen para México? Es decir, va a tener un impacto significativo, sobre todo porque vamos a ver que impacta en la legislación en materia de derechos humanos. Es decir, el EPU puede influir en la formulación y en la modificación de leyes y, por supuesto, de políticas en el país. Por ejemplo, ha impactado en diversas áreas, como cuáles, como derechos de las mujeres. En este sentido, las recomendaciones recibidas en el EPU pues se han llevado a cabo para adoptar ciertas leyes, incorporar ciertas políticas, fortalecer la protección de los derechos de las mujeres, incluidas las medidas para prevenir, sancionar la violencia de género y garantizar pues también la participación política y social de las mujeres. También vamos a encontrar otra área que es importante, como la de los derechos de los pueblos indígenas, donde México ha trabajado en la elaboración de leyes y de programas que responden a las recomendaciones del EPU para proteger los derechos de los pueblos indígenas. También encontramos otro tema que es el de libertad de expresión y protección a periodistas. Lamentablemente, pues México es uno de los países más peligrosos para que se ejerza el periodismo. También otro tema importante es la justicia y el combate a la impunidad. México pues necesita fortalecer su sistema de justicia para combatir la impunidad a través de leyes, a partir también de medidas que puedan garantizar el acceso a la justicia, a la independencia judicial y, por supuesto, a la rendición de cuentas. En resumen, pues vemos que el EPU puede tener un impacto positivo en diversas áreas en materia legislativa para buscar fortalecer y establecer medidas que protejan los derechos humanos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas leyes? Bueno, tenemos a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aunque es una ley promulgada en 2007, posteriormente fue modificada y las recomendaciones del EPU han contribuido a fortalecer esta ley y también
a implementar políticas de protección de los derechos de las mujeres. Otra ley que es importante donde incide el EPU es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ha influido en aspectos de protección contra la violencia infantil para garantizar sus derechos fundamentales, porque este grupo es uno de los más vulnerables y también más invisibilizados. Otra de las leyes es la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Aunque fue promulgada en 2012, fue modificada posteriormente y bueno, las recomendaciones han contribuido a fortalecer medidas de prevención, protección y atención a las víctimas de este delito. Otra de las leyes donde el EPU ha tenido influencia es en la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, donde un factor importante es que se busca el fortalecimiento de esta ley en respuesta a las recomendaciones internacionales que se han formulado. En este sentido, pues estas son algunas de las leyes más destacadas que México pues ha puesto atención como resultado de las recomendaciones y de este proceso del examen periódico universal en materia de derechos humanos. Y además, pues estas leyes reflejan el compromiso del Estado mexicano en la protección y promoción de los derechos humanos. Con los resultados de estos informes, pues vemos que no basta, es decir, no basta que esté consagrado un derecho humano en la Constitución y en los tratados internacionales. Es importante que el Estado mexicano los pueda garantizar y materializar a través de políticas públicas y a través de programas. Si no, pues es letra muerta. Creo que también este informe en este cuarto periodo, pues va a resaltar un incremento en la violencia. Vamos a encontrar más de 158,000 homicidios dolosos a nivel nacional entre diciembre de 2018 y junio de 2023. También lo que comentaba, hay un aumento en los feminicidios en 2021 y la impunidad pues se refleja en una baja tasa de resoluciones de delitos, especialmente en las desapariciones forzadas y homicidios dolosos. También se destaca la crisis de desapariciones en México, con más de 111,000 personas desaparecidas, más de 40,000 de las cuales desaparecieron durante la actual administración. Y este problema se ha empeorado desde 2016 con la famosa guerra contra el narcotráfico. El Estado mexicano, de acuerdo a el EPU, pues carece una estrategia integral para abordar esta situación, por lo que es fundamental que el Estado pueda atender estas recomendaciones y cumplir, por supuesto, con sus compromisos internacionales, repito, no solo en materia de tratados, sino también a partir de esto que nos puedan ofrecer. Ya no voy a repetir los datos ni las recomendaciones porque ya fueron presentadas, me voy a saltar esa parte, pero sí quiero comentar que hay actores, hay agentes que están teniendo un papel relevante, como hay instituciones en materia de derechos humanos que juegan pues un papel fundamental como las organizaciones de la sociedad civil, donde contribuyen para poder hacer recomendaciones, para poder desempeñar un papel crucial en el examen periódico universal. Repito, porque tienen esta capacidad de presentar los informes paralelos al informe que presenta el Estado evaluador. Y en este sentido, por ejemplo, la CNDH hizo una amplia gama de recomendaciones, facilitó información que me parece pertinente rescatar. Por ejemplo, en una de las comunicaciones
la Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó a armonizar los códigos estatales en cuanto a penas por feminicidio y avanzar en el reconocimiento de los ataques con ácido como una forma de violencia extrema contra las mujeres. A mí me parece que esto es fundamental. También la CNDH notó que hay un incremento de las personas con discapacidad, pero en situación de pobreza, y esto pues es importante que se tome en consideración porque hace un llamado a una pensión de carácter universal y a que se coordine con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil. También la CNDH consideró fundamental que los pueblos y comunidades afromexicanas puedan acceder al conocimiento de sus derechos como una herramienta de defensa y de protección, y llamó a modificar el modelo de las estaciones migratorias por un centro de atención integral y considerar la integración de las personas que quieran permanecer en nuestro país. Por otra parte, también el colectivo EPU.mx, que es una coalición de más de 100 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, pues ha emitido una serie de recomendaciones para que el Estado mexicano pueda dar un cumplimiento sustantivo, porque reconoce que aunque ha hecho un esfuerzo, no basta, y principalmente en el marco normativo, por lo que pues sí hace un llamado a que se mejoren las condiciones de vida de la población. En este sentido, me parece que no podemos olvidar el papel que juegan estas organizaciones de la sociedad civil y que se tienen que atender y juegan pues un papel sumamente relevante. De la última evaluación del examen periódico universal de México, voy a rescatar algunos elementos para ir cerrando, y me parece que es importante mirar que hay una serie de preocupaciones recurrentes. Los países examinadores expresaron su preocupación por temas como, por ejemplo, la tortura, los derechos de los pueblos indígenas, la situación de la niñez, la crisis de las desapariciones forzadas, la violencia contra las mujeres, la seguridad de los defensores de derechos humanos y periodistas, y también encontraron otros puntos de atención destacados, donde se instó al país a implementar herramientas como el Banco Nacional de Datos Forenses y a desmilitarizar la Guardia Nacional. Se recomendó investigar casos de espionaje contra los defensores de derechos humanos y avances en derechos sociales, aunque se han implementado una serie de programas y políticas para fortalecer los derechos sociales, pues todavía se requiere y hay retos que se tienen que atender. En este sentido, me parece que la colaboración internacional y el seguimiento a estas recomendaciones pues es fundamental para garantizar que México cumpla con estas recomendaciones y realmente se tomen medidas efectivas para abordar la crisis de derechos humanos del país. Y concluyo diciendo que este EPU es relevante porque es un diálogo entre estados, es una referencia a una evaluación como un mecanismo intergubernamental que va a evaluar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de los estados, pero además proporciona recomendaciones para que el Estado pueda aceptar y seguir durante un periodo de 4 años en esta evaluación. Cabe mencionar que el tratamiento de estas recomendaciones puede variar, ya que los estados tienen la libertad de aceptar las recomendaciones y pues ver cuáles son las que tomará en cuenta. Esto creo que sería una pequeña debilidad, pero no se puede obligar al Estado de otra forma. El EPU me parece que es útil por su carácter universal, es equitativo y permite que cada Estado pueda informar sobre las acciones para mejorar los derechos humanos y cumplir sus obligaciones internacionales.
al ser obligatorio para todos los Estados miembros de Naciones Unidas, brinda pues una visión integral más amplia de los derechos humanos en comparación con otros sistemas de monitoreo basados en tratados, y proporciona además la oportunidad de que los estados creen nuevos compromisos y puedan mejorar la protección de las víctimas a nivel internacional. Me parece que también es un mecanismo de cooperación entre el sistema universal y los sistemas regionales de protección de derechos humanos. Y Tenorio Obando clasifica la actuación de los estados en 3 categorías respecto al examen periódico universal. Nos dice que hay algunos estados pueden tener un ejercicio sensato, es decir, el EPU sirve para exponer las condiciones de los países en materia de derechos humanos, y esto genera que busquen apoyo internacional a través de las recomendaciones del examen. Y también hay, por otra parte, un ejercicio justificante donde los estados pueden usar el EPU como una plataforma para argumentar y justificar las violaciones de derechos humanos que ocurren en sus territorios. Y finalmente, también los estados pueden utilizar estas acciones como un ejercicio evasivo. Es decir, no cumplo, ¿no?, con las recomendaciones, o estoy muy bien en todas las dimensiones, y entonces pueden tener una evasión. Y en este sentido me parece que el desafío principal del EPU radica en convertir la retórica en realidad. Muchas gracias. Bueno, la doctora nos deja esta frase importantísima: convertir la retórica en la realidad, y pone muchos puntos sobre las IES para advertirnos sobre la carente representación de del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía General de la República, así como la intervención de otros órganos importantes, ¿no? Yo destacaría la participación de Joel Hernández García, hasta entonces comisionado, bajar a la subsecretaría para atender este tipo de comisionado de Comisión Interamericana de Derechos Humanos para formar parte de la defensa. Bueno, tenemos varias preguntas, han llegado más de 30 preguntas y hemos elegido 2, una que haremos de manera general para el panel y otra muy dirigida hacia Jimena para que nos ayude a contestarla. La que les hacemos después de este análisis completo de pensar en todos los derechos para todas las personas y el cúmulo de aristas que tienen estos puntos es la siguiente, que nos presenta Dulce Denise Rodríguez Minero. En el margen de los anteriores exámenes, en comparación con el panorama general actual, ¿se considera que realmente vamos hacia una progresividad y respeto de derechos? ¿O México ha quedado estancado en un sistema de violencia o en una estrategia que no resulta integral? No sé quién quiera tomar la palabra. En equidad de género, primero los niños. Definitivamente hay un problema aquí. O sea, si cada vez hay, o cada examen, hay más recomendaciones, tenemos un grave problema. Vamos en retroceso. Vamos en un retroceso porque, lejos de estar procurando respetar derechos humanos, nos estamos viendo ante el mundo como un país encargado de violentar los derechos, las prerrogativas de los seres humanos. Esto es muy delicado, esto habla mal de México, esto hace ver que, no obstante nuestros 200 años de tradición jurídico-constitucional de garantizar los derechos humanos, no hemos superado esa barbarie y no hemos dejado de llevar adelante la contravención para los derechos humanos. Cabe señalar, perdón, no es la pregunta, no es el tema, pero queda dentro del tópico. Cabe señalar que como sociedad hemos fracasado. Como sociedad hemos tenido unas afectaciones a derechos humanos por parte de los mismos miembros de la sociedad, quienes, a través de diversos actos violatorios de derechos humanos, estamos pretendiendo alcanzar ciertos
éxitos, ciertos logros, ciertas ventajas. El derecho humano no solamente se opone frente a la autoridad, también frente a los gobernados. Y nos topamos, por ejemplo, con esa gran cantidad de manifestaciones en las calles que nos impiden que nosotros transitemos. Nos topamos con este tema que manifiestan las dos expositoras de manera fenomenal, el tema de la agresión para con las mujeres. Si nosotros analizamos debidamente el pacto de Belén du Pará, vamos a encontrar que no solamente es el gobierno del Estado el encargado de respetar derechos humanos, sino cada uno de nosotros. Y si nosotros estamos llevando adelante esta violencia de género, quiere decir que ya no solamente es el gobierno, somos nosotros los integrantes de la sociedad quienes también hemos lacerado a otros en sus prerrogativas, tanto las fundamentales como las nacidas en sociedad. Desde esa perspectiva, a Denise es la que preguntó, ¿verdad? A Denise le digo, pues tristemente desde mi óptica, vamos en retroceso y no en progresividad. Muchas gracias. Bueno, desde nuestro punto de vista, sí han servido estas recomendaciones y sí vemos que han habido algunos avances. Por ejemplo, cuando construíamos este informe para este último examen, nos dábamos cuenta, se han reconocido delitos, se han reconocido conductas, tal vez por el tema de discriminación. Como mencionaba la doctora, se han avanzado en reformas a legislaciones, se han creado instituciones, por ejemplo, en materia de desaparición forzada, para tratar de combatir esta situación, pero también hemos visto que ha cambiado el contexto, ha cambiado mucho. Entonces, ese cambio de contexto, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, por ejemplo, refiriéndonos al tema de migración, también ha creado nuevos retos para el Estado. Entonces, es muy importante que se visibilicen, o sea, por eso es que los estados que participaron en este examen, pues hayan visibilizado y han dicho, pues las personas migrantes se están enfrentando a cuestiones y a violaciones de derechos humanos cuando transitan por México. Entonces, por eso es necesario como hacer ese reconocimiento y que de ahí surjan nuevas recomendaciones para que se cambie la legislación, para que se adopten nuevas políticas, para que haya una visión de la migración desde los derechos humanos y no desde un punto de vista de la seguridad. Entonces, sí creemos que ha servido en cierta medida, pero también este cambio de contexto obliga a que cambien las recomendaciones y pues a seguir presionando y a seguir exigiendo que esas recomendaciones sean cumplidas, y eventualmente pues nos vamos a enfrentar a otras problemáticas. Por ejemplo, el tema de cambio climático. Es un tema el medio ambiente no ha sido un tema que ha sido recomendado a México. Por ejemplo, en esta última evaluación se hicieron 3 recomendaciones respecto a medio ambiente, pero anteriormente no había ninguna. O por ejemplo, en algunos casos no vimos ningún avance. El anterior se recomendó que el Estado mexicano adoptara un plan respecto a empresas y derechos humanos, y en este se repitió esa recomendación porque no se ha establecido un plan respecto a derechos, empresas y derechos humanos. Entonces, un poco podemos ir viendo estos cambios, pero también pues podemos ir viendo que hay problemáticas que no necesariamente con la expedición de leyes, con políticas públicas, ha podido combatirse del todo. Entonces, pues seguir viendo que se necesita una mayor aplicación de esta legislación, de estos tratados internacionales, y pues un poco pues ver en qué sí, en qué no y en qué podemos seguir contribuyendo. Muchas gracias. Muy bien, pues a mí me parece importante que podamos entender a qué se refiere con progresividad, que es uno de los principios o características de los derechos humanos. Y en este sentido, tiene que ver con este avance que es gradual y constante para proteger los derechos humanos. Recordemos que este concepto lo vamos a encontrar en el artículo 1 constitucional, y hace referencia a que los derechos humanos no son estáticos, tienen que evolucionar y por lo tanto se tienen que fortalecer a lo largo del tiempo. A mí me parece que entender
la progresividad tiene que ver con la ampliación de derechos, es decir, implica una ampliación en la protección de derechos existentes, así como incorporar nuevos derechos que respondan a las necesidades de las sociedades. Por ejemplo, el reconocimiento del derecho al agua, al medio ambiente, al Internet, etcétera. Y también la progresividad implica la no regresividad, es decir, que los avances en materia de derechos humanos pues no deben revertirse ni retroceder, y la incorporación de diferentes enfoques, es decir, enfoques transversales que permitan una protección más adecuada a distintos grupos, como una transversalización de género, interseccionalidad de derechos para grupos vulnerables, por ejemplo, y la participación y diálogo. Repito, a mí me parece que el que las organizaciones de la sociedad civil estén jugando un papel fundamental en el EPU, pues marca la diferencia porque nos permite tener información más objetiva y, por supuesto, mirada desde la propia sociedad. Creo que México enfrenta una crisis de violencia y de derechos humanos, es decir, estas 318 recomendaciones dicen mucho, y creo que hay un gran reto para quien después del 2 de, bueno, quien gane las elecciones, ¿no? Tendrá que enfrentar pues un país, me parece a mí, con graves retrocesos, y que tendrá pues que implementar algunos mecanismos para fortalecer los derechos humanos. Gracias. Bueno, y siguen llegando las preguntas, pero por cuestión de tiempo vamos a acotar a una más para Jimena, y es muy puntual creo que es José Carmen, o J. Carmen, nos dice, para las recomendaciones del cuarto periodo recibidas en 2024, ¿existe alguna para eliminar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa? ¿Y Sí. cuál es la postura de ONU, además, la actual en estos temas? Sí, sí hay varias recomendaciones respecto a la prisión preventiva oficiosa y sobre el arraigo. Y nuestra postura como oficina, pues es que estas figuras deben ser eliminadas, deben cumplirse con las sentencias de la Corte Interamericana, las sentencias que tenemos recientes, y de hecho en nuestras redes sociales, que luego les podemos compartir, tenemos una infografía de por qué no creemos que esta prisión preventiva oficiosa pues se ajuste a los estándares internacionales, porque no se justifica. Recuerden que los derechos humanos sí se pueden limitar, pero esta limitación de derechos, en este caso la libertad, tiene que cumplir con ciertos parámetros, que se analice, que sea legal, que cumpla el objetivo para el cual fue creado. Entonces, si nosotros creemos que no se ajusta a esos estándares, entonces ahí pues seguir en nuestras redes sociales, hemos ya nos hemos pronunciado sobre este tema. Entonces ahí creo que hay un comunicado del año pasado, cuando las sentencias de la Corte o algún tuit o algún pronunciamiento, pero sí esa es la postura. Bueno, llegaron muchísimas más preguntas. Por cuestiones de tiempo se las haremos llegar a nuestros ponentes, y dejaron sus correos, entonces hay manera de poder darle seguimiento. Sin más, no me queda más que agradecerles, y voy a permitirme leer parte del reconocimiento que nuestra universidad les hace a nuestros ponentes. Universidad Nacional Autónoma de México, Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales. Otorga el presente agradecimiento a Jimena Ramos Pedruesa Ceballos por haber participado en la mesa de análisis México frente al examen periódico universal, efectuada el 19 de abril del año en curso, organizada por los comités académicos de la carrera de Derecho y Relaciones Internacionales. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, 19 de abril de 2024, la coordinadora, maestra Leticia Cano Soriano. Le doy su reconocimiento a Jimena y le agradecemos su presencia. De igual manera, le entregamos su reconocimiento a a la doctora Rosa Merlín Rodríguez por acompañarnos el día de hoy. Y también de
nuestra facultad hermana, la FES Aragón, el doctor Alberto del Castillo del Valle. Bueno, pues de parte de los comités académicos de las carreras de Relaciones Internacionales y de Derecho, así como de los consejos académicos de las áreas de las ciencias sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, agradecemos a nuestras autoridades, ponentes y principalmente a ustedes, nuestra audiencia, el interés y el tiempo que brindaron para conocer más sobre el examen periódico universal. No dejemos que los derechos humanos estén en el papel. No dejemos que sean un mero discurso retórico, como ya nos lo mencionaban, sino que hagamos todo por ejercerlos en nuestro día a día, en nuestras actividades académicas, en la educación, en nuestra familia, el derecho al cuidado, la dignidad, y hagamos esto que nos ha dicho el doctor Alberto. Ejerzamos estos derechos y busquemos los mecanismos para evitar tantas arbitrariedades. Por mi raza hablará el espíritu, pues de acá somos y Acatlán me encanta. Gracias a todos y todos. Nos ponemos todos de pie y despedimos este evento como lo hacemos siempre en la Universidad Nacional Autónoma de México. México, Pumas, Universidad. Muchas gracias. A los docentes,